lo conocí, así lo quería. Yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza. Es que a los ciudadanos les parece muy sexy el metro subterráneo porque no lo han usado, pero cuando ya tiene que meterse bajo tierra como una rata todos los días, en unos túneles que huelen a orines con mucha frecuencia. El tal paro nacional agrario no existe. Yo le llamo Bryans. En todo barrio popular hay un Brian. Que se lleva a las mujeres quién sabe qué. Y después las deja embarazadas y botadas. ¡Me olvidaron! Si me olvidaron, díganme una vez. Porque me amarro una piola en la nuca y me tiro al Magdalena. Un mes arreglamos el tema de la movilidad de cualquier ciudad. ¡Hey! Muy buenos días por la noche con tintes de tarde para todo el mundo. Espero que le estén pasando muy bien el día de hoy y que estén teniendo una semana increíble. Antes de comenzar como tal con el episodio de hoy, quiero agradecerles a todos y todas por haber escuchado el episodio anterior en el que hablamos sobre Los Simpson y Mr. Trans, una serie colombiana que también tiene origen español. Si quieren saber más sobre estas dos tremendas series animadas, les recomiendo que se pasen por el capítulo pasado. Y de paso, si están escuchando un poquito diferente mi voz es porque sigo con la gripe que pues me escucharon el capítulo pasado. Y hoy estoy grabando esto el 31 de octubre, así que esta gripa ha estado insoportable y me tiene mamado. Pero más allá de eso, yo dije, oigan, yo no puedo dejar a la gente sin capítulo especial de Halloween, así que aunque no sé si esto lo vaya a subir el 31 o lo vaya a subir ya días posteriores de noviembre, pues al menos me doy como ese regalo de confort de por lo menos haberlo grabado el 31, o bueno, por lo menos intentarlo, porque sigo insistiendo, si yo siento que mi voz está siendo muy incómoda, así toda gripada, no sé si saqué la luz del capítulo, pero eso ya lo iremos escuchando. Si lo estás escuchando es porque yo dije, bueno, aguanta. Pero vale, para el día de hoy venimos con un tema picante y que es muy complicado de hablar, ya que en mi bella Colombia nos cuesta escucharnos y debatir, porque la pasión siempre nos domina a flor de piel. Por lo mismo, como especial de Halloween en audio de qué cosa sería Trip, hablaremos sobre las elecciones del 2026 en Colombia. Y posiblemente muchos pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero es que eso es lo bonito de este espacio y de este programa, que es chimba darnos la oportunidad de escucharnos y de opinar, claro, teniendo en cuenta que es muy importante tener conocimiento y veracidad en la información que se tiene sobre el debate. Pero bueno, por otro lado, tal vez la gente que escuche esto y no sea de Colombia puede que se pierda un poco, así que haré todo lo posible por explicarme lo mejor posible, valga la redundancia, pero
para que todo el mundo más o menos pueda entender el tema, voy a hacer lo que pueda para explicarme. Aunque sigo insistiendo, como el tema de la política en cada país es muy difícil de hablar y de explicar, pues yo siento que en un punto hasta creo que la gente que es de Colombia se puede perder, porque la política colombiana es un desastre completo, pero es una cosa divertida que nos alegra a pesar de todo, a veces. Pero antes de que hablemos de este tema tan picante y tan importante para el país, es muy relevante que recuerden que este podcast tiene como finalidad ser una experiencia sonora. Así que por lo mismo escuchan una inmersión sonora al inicio de cada episodio, y a su vez tenemos una gran variedad de temas que funcionan para enriquecer mucho más lo que es esta experiencia sonora. Yo a veces me lo imagino como una emisora de radio que tiene distintos programas, distintos temas, pero es un mismo universo. Recuerden que les habla Felipe Sierra y que pueden seguirme en mi Instagram como @quecosaseriatrip. Así que sin nada más que decir, sean todos, todas y todes bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Qué Cosa Seria Trip Trip Trip. Vale, mi gente, como ustedes saben, hablar de política en este país es una cosa jodida. Y no es un tema de hoy, es un tema que desde siempre ha marcado con mucha sangre la historia del país. Así que por lo mismo quiero hacer la aclaración que aunque este episodio va a tener varios momentos en los que les daré mi opinión, también intentaré ser lo más objetivo posible para transmitir la información, y cuando sea mi opinión diré que es mi opinión. Así que ya sabiendo esto, el motivo por el cual esto me sirve de especial de Halloween es porque considero que, viendo el panorama actual, las elecciones del próximo año serán las de mayor incertidumbre, dudas y violencia y agresividad que más se ha generado en la historia reciente de Colombia. En un punto puedo atreverme a decir que tiene más incertidumbre y va a ser unas campañas más agresivas que las elecciones del plebiscito realizado en 2016 o las elecciones presidenciales de 2018 y 2022, que si miramos bien estos ejemplos, hablo de momentos clave que han marcado un antes y un después para la política moderna y la historia habitual de Colombia, dándonos así como resultado este punto que logra superar con creces todo lo que hemos vivido y visto antes. Así que para ya entrar en detalles con este tema, que si en algún momento quieren que lo profundice y quieren que se haga mucho mejor, pues solo es que ustedes me lo digan. Pero bueno, para la organización de este episodio, primero hablaremos sobre el panorama actual de los precandidatos. En lo que también quiero aclarar, voy a referirme a algunos ejemplos puntuales, no a todos, porque pues de verdad si me pongo a hablar sobre cada uno de los precandidatos que hay, pues yo siento que el episodio duraría alrededor de 7 horas y ni siquiera así lograríamos terminar o entender el tema. Así que intentaré hacer un análisis breve, muy por encima la verdad, sobre el panorama de la izquierda, la derecha y el centro, para después salirnos del tema presidencial, para que le paremos bolas también a algo que habitualmente pasa de agache, porque no es tan popular como elegir a un jefe de estado, pero es hasta en un punto más importante, y me refiero a las elecciones de Congreso, Cámara, Senado y todo eso, en donde intentaré hacer lo mismo, un breve análisis desde los 3 frentes políticos, y al finalizar terminar con una reflexión. Y ya, yo creo que después de haber explicado esto, sin nada más que decir, ¡ponémelo DJ! Ahora bien, para yo poderles sustentar el por qué para mí estas elecciones son las más agresivas, las que posiblemente en gran mayoría van a generar muchísimos tipos de violencia y también van a manejar campañas de campaña muy agresivas, pues es que verdaderamente yo siento que para explicar todo esto es importante iniciar hablando sobre la figura del presidente Gustavo Petro, que puede que a muchos o a muchas les guste o no, pero su figura ha dado un hito histórico para
para el país, siendo el primer presidente de izquierda con un proyecto progresista. La cosa con todo esto es que como es la primera vez que hay un presidente que rompió cualquier tipo de lógica común en el país, porque insisto, es la primera vez que hay un presidente que no pertenece a una urbe política tradicional y además perteneció a la guerrilla, lo que demuestra una forma muy diferente de pensar a la gran diferencia de los gobernantes habituales del país. Y esto lo digo no es para que se pongan a pelear o a debatir, no, porque pues es que a fin de cuentas, como les dije, les guste o no su figura, dejó un gran impacto en la historia del país. Ahora bien, después de ya entender esto, si miramos desde los hechos tomados desde el plebiscito por la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es también otra de las figuras más importantes y representativas de la política colombiana, volvió a tomar mucha fuerza, tanto así que para las elecciones del 2018, su candidato Iván Duque fue elegido en segunda vuelta por encima de Gustavo Petro en las presidenciales de ese año, lo que generaría que Petro fuera su mayor opositor. Entonces, para no enredarnos, como podemos ver, hay nombres que son muy importantes para la política colombiana. El primero es Álvaro Uribe Vélez, que tuvo 2 periodos como presidente de la República. El segundo es Juan Manuel Santos, que también tuvo 2 periodos de presidente, y el último es el actual presidente Gustavo Petro, que en varias ocasiones ha manifestado no buscar tener una reelección, pero sí tratar de que se siga el proyecto progresista de su gobierno. Y bueno, si se preguntan por Iván Duque, pues la verdad no pienso hablar de él, porque puntualmente no considero que sea un político influyente, o sea, no por nada a día de hoy es DJ. Les estoy explicando esto es porque si miramos de las figuras actuales más relevantes e importantes de la política actual del país, pues verdaderamente podemos tener muchos nombres, pero en donde habitualmente siempre se centra mucho la fuerza o la opinión pública son, curiosamente, entre comillas, en los que mayor influencia hay en la gente, o sea, los presidentes. Porque mi punto con todo esto es que para las elecciones del 2026 no existe una gran figura igual de potente o igual de fuerte o igual de emblemática como lo puede ser un Álvaro Uribe Vélez, un Gustavo Petro o hasta incluso un Juan Manuel Santos, tanto así que más adelante veremos este punto para que pues me puedan entender, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que frente a la ausencia de una fuerte figura política podemos encontrar que cualquiera busca la forma de suplir ese vacío que existe, y por lo mismo es que en un punto antes de que lleguen las elecciones del próximo año hemos tenido a más de 100 precandidatos como opción, que claro, ahorita ya a estas alturas muchos se han bajado de la pelea, pero de igual forma no dejan de haber más o menos como entre 60 a 50 personas intentando llegar a la presidencia. El principal problema de que exista esta ausencia de una figura política es que actualmente el político más influyente del país es el presidente Gustavo Petro, tanto así que tenemos una cantidad absurda de precandidatos y candidatos que toda su campaña presidencial gira en torno a Gustavo Petro, tanto así que terminamos generando un petrocentrismo, en donde todo tiene que ver con el presidente, y luego a la hora de buscar propuestas o un proyecto de gobierno en verdad no existe. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a Petro, y yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal sí me preocupa muchísimo, por no decir que bastante, que terminemos teniendo un gobierno de 4 años que solo dure hablando sobre Petro, que conociendo este país es muy probable que suceda. Ahora bien, para comenzar con el caso del Centro Democrático es un tema complicado, ya que en este punto aún se barajan muchos nombres, desde Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal y otros más, tanto así que en un punto candidatos que van por firmas o candidatos que tienen el aval de otros partidos de derecha, como lo son el caso de la periodista Vicky Dávila o el abogado Abelardo de la Espriella, le han coqueteado al Centro Democrático para también conseguir su apoyo y así lograr una unificación.
De hecho, algo importante que me parece muy valioso para hablar es que el Centro Democrático es el principal opositor del gobierno actual. Y la cosa es que varios de su inmensa cantidad de precandidatos basan toda su campaña en lo que les digo sobre el petrocentrismo, que es basar todo en lo que diga y haga el presidente, pero en este caso puntualmente en llevarle la contraria en todo. Tanto así que muchas veces logra preocupar cómo podría ser su campaña sacando la figura del presidente actual. Pero bueno, retomando con este interesante panorama, algo que ha sucedido en la derecha y de forma muy marcada es que hay notorios problemas entre los propios candidatos. A pesar de tener una misma línea política, se han visto varias ocasiones en donde estos mismos tienen rifirrafes en público, tanto así que, por ejemplo, antes del asesinato de Miguel Uribe Turbay, sus compañeras de partido, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, habían denunciado una estrategia y campaña política deshonesta por su parte. Quienes sí quieren ser candidatas y están muy molestas con la publicación de esa encuesta son las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, quienes a través de este video manifestaron que les parecía poco ético que se publicara esa medición a tan solo 5 días del Congreso de Precandidatos de su partido en Barranquilla. Queremos manifestar nuestra inconformidad en la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están obviamente en entredicho 5 días antes del gran foro de precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla. Esto es actuar a lo guanúme. Las senadoras que han militado siempre en el Centro Democrático al lado del expresidente Álvaro Uribe tienen una diferencia de hace tiempo con el también senador Miguel Uribe, pues consideran que ellas tienen muchos más méritos que Uribe Turbay para ser las candidatas de esa colectividad. Es más, dicen en ese mismo video que a quienes lideran en esas encuestas les va a pasar lo mismo que a Kamala Harris con Donald Trump. Y bueno, si nos ponemos a pensar en un punto, las discusiones más recientes de los candidatos de derecha han sido con respecto a Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, que yo no sé ustedes, a mí me ha encantado cómo estos dos se mantienen entre tirarse duro y a la vez no. O sea, como que mantienen un lenguaje así todo medianamente moderado, pasivo-agresivo, porque por ejemplo hemos tenido encontrones en Twitter o lo que se conoce hoy en día como X, pues temas tipo como por ejemplo Vicky Dávila diciendo cómo Abelardo de la Espriella ha defendido y es amigo cercano de delincuentes, y este le ha contestado que ha defendido por ejemplo desde delincuentes hasta el esposo de Vicky Dávila. Eso tuvo que doler. Y bueno, tal vez, obviamente, es que a ver, el mensaje de la Espriella es demasiado chistoso porque él dice que ha defendido desde testaferros, delincuentes, hasta víctimas y personas que han tenido que sufrir y pasar por cosas horribles e injustas, como lo es el caso de Natalia Ponce de León, pero no deja de ser un ataque directo hacia el clan Génico, que es pues de donde pertenece el esposo de Vicky Dávila. Y bueno, aunque todavía no se logre ver un perfil fuerte de candidato presidencial por parte de la derecha, el Centro Democrático anunciará a su candidato para la presidencia el próximo 28 de noviembre. Y algo muy interesante que hemos podido ver de estas campañas actualmente de la derecha es que ha sido también una oportunidad de negocio, porque no vamos a negar que gran parte de la campaña de Abelardo de la Espriella es hacer un negocio el hijo de madre con lo que es su campaña presidencial. O sea, por ejemplo, desde apariciones en el Movistar Arena hasta vender los tenis del Tigre a 5 millones de pesos, pues podemos ver también que la derecha no solamente, o bueno, Abelardo de la Espriella no solamente ha visto la oportunidad para llegar a la presidencia, sino ha visto la oportunidad para que le lleguen ingresos mientras está en campaña, cosa que no deja de ser muy interesante. Ahora yéndonos por la contraparte del Centro Democrático, hablemos ahora sobre el pacto histórico, que recientemente tuvieron unas votaciones, pero antes de hablar sobre la pasada consulta del 26 de octubre, es importante recordar que antes de que se hicieran estas elecciones, hubo muchísimos problemas internos como externos para su realización, tanto así que tuvo una cantidad de problemas y situaciones interesantes en las que vimos cómo se marcaban ciertas posturas y distancias de forma contundente, como lo es en el caso de Daniel Quintero,
Montero, que aparte de estar imputado y con varias investigaciones, también tenía grandes diferencias con Gustavo Bolívar y María José Pizarro, tanto así que en un punto desistieron de ser precandidatos para darle su apoyo al ahora candidato Iván Cepeda, que fue el contundente ganador de la consulta del Pacto Histórico para ser el candidato presidencial. De hecho, si miramos bien, aunque todavía falta la consulta fuerte, que es la de marzo, la del Frente Amplio, poco a poco podemos ver que la izquierda, después de la consulta, está perfilando un fuerte nombre y candidato para las elecciones del 2026, que es Iván Cepeda, cosa muy diferente a lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Centro Democrático. Y bueno, como han podido notar, el ambiente actualmente está en un panorama de candidatos y precandidatos, en donde por ahora aún predominan los precandidatos, haciendo que cualquier persona pueda ser presidente. Pero ¿qué sucede, digamos, en el caso del centro derecha, por decirlo de alguna forma? Porque si ustedes han podido notar, en el foco público actualmente se ha mantenido mucho los nombres que ya con anterioridad he mencionado. La cosa puntual con todo esto es que hay otros candidatos / precandidatos que han aparecido o aparecen muy esporádicamente a la luz pública, como lo es el caso de Sergio Fajardo, que tiene el aval de Dignidad y Compromiso, o el caso de Juan Manuel Galán, que tiene el aval del Nuevo Liberalismo. Como pueden escuchar, estos personajes ya tienen el respaldo de un partido político, lo que hace inferir que ellos actualmente no les importa meterse en los conflictos y peleas de lleno, ya que se están guardando para la fuerte campaña que se viene el próximo año. Tanto así que hemos podido entrever ya alianzas mucho más firmes, hasta en un punto, ya metiendo teorías conspirativas de mi parte, me atrevería incluso a decir que la alianza entre el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el partido Mira para las elecciones del Congreso abre la puerta para que incluso la fórmula presidencial no sea un candidato Fajardo y un candidato Galán, sino que se da para pensar en una fórmula presidencial en donde uno es presidente y el otro es vicepresidente, pero eso ya lo iremos viendo con el pasar de los meses. Y vale, en un punto me gustaría hablar sobre Claudia López, pero sinceramente, en mi opinión más personal, y aquí sí hablándoles desde lo más profundo de mi ser, para mí Claudia López para la política es como para el fútbol, o sea, es hincha de Santa Fe, pero le gusta que gane Millonarios, y a su vez en la adolescencia su equipo era Nacional, entonces pues así mismo funciona ella para la política. Ahora bien, ya después de haber hablado y conocido más o menos de cómo se encuentra el panorama actual de las elecciones presidenciales, es momento de hablar de las verdaderas elecciones importantes. Obviamente comprendiendo que aunque la figura de un presidente es lo más importante para un país, los que en verdad terminan determinando si se puede ejecutar bien un plan de gobierno o no son los congresistas. De hecho, en un punto no es la primera vez que hablamos sobre nuestros HP, honorables parlamentarios. En el capítulo 20 de Qué Cosa Seria, en la primera parte dedicamos un episodio sobre cuáles son las labores de estas personas, cómo ganan una millonada y a su vez en muchas ocasiones no van a trabajar o su única función es hundir la propuesta de baja salarial de ellos mismos. Incluso en este episodio recuerdo que dije que no esperaba que fueran a sacar adelante la reforma laboral, cosa que me sorprendió, porque a pesar de tener algunos peros, se puede demostrar que estos ineficientes personajes sí pueden trabajar. Algo que me parece grave puntualmente sobre estas elecciones es que aparte de que en muchas ocasiones pasan de agache y la gente en verdad no le da la atención que se merece, pues terminan dejando todo a merced para que muchos clanes políticos utilicen sus maquinarias y terminen en actos delictivos como la compra de votos, tipo así como cuando Alex Char del clan Char fue investigado hace algunos años recientes por supuesta compra de votos en el Atlántico, pero como esto es Colombia y el mejor abogado del país se llama el vencimiento de términos, pues obviamente no pasó absolutamente nada.
Continuando con este tema, créanme que aunque yo considero que lo más importante y relevante en un punto es hablar sobre las dinámicas y mecánicas de los clanes políticos del país para seguir manteniendo un gran poder e influencia en Colombia, siento que para ese capítulo, primero, sería muy difícil para este capítulo puntualmente comenzar a hablar y explicar eso a profundidad. Pero ustedes saben, a mí me encanta dejarles temas al aire, así que si de verdad quieren que se haga un episodio como tal en específico hablando sobre clanes políticos de Colombia, pues créanme que yo con gusto se los hago. Ahora bien, para esta parte del capítulo lo que voy a hacer es nuevamente un repaso sobre cuáles son las apuestas y las figuras que se han podido medianamente conocer o saber para que hagan parte del Senado o la Cámara de Representantes. En primer lugar, hablaremos sobre las apuestas que ha dejado entrever la derecha para después darle paso al centro derecha, como quieran verlo, y finalizar con las apuestas que ha dejado ver la izquierda, que después de la consulta del pasado 26 de octubre ha dado mucho de qué hablar. Y vale, para este punto siento que acá sí va a primar mucho lo que es mi opinión personal, ya que siento que gran parte de lo que es el análisis que voy a hacer, como les dije al inicio del episodio, muy por encima de lo que va a hacer en esta parte los congresistas, senadores y todo eso, pues sí, o sea, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero también voy a dar mucho mi opinión. Así que pues vale, algo que yo he podido ver mucho sobre la derecha en Colombia es que en su llamado a la unidad me he podido dar cuenta que dentro de los nombres que son más probables que queden y busquen estar en el Congreso, podemos ver lo que para mí sería la vieja guardia de la política, o sea, figuras políticas que llevan muchos años dentro del panorama y el radar mediático, tanto así que por ejemplo ahora con la reciente absolución en segunda instancia en el caso de manipulación de testigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, nuevamente ha tomado fuerza el que sea el candidato número 25 en la lista del Congreso del Centro Democrático, buscando así conseguir una gran cantidad de votos para que pueda quedar el expresidente dentro de los elegidos. Ahora bien, como les dije anteriormente, en lo que es el panorama del centro, o bueno, centro derecha, el pasado 24 de junio se hizo la coalición para el Congreso entre el partido Mira, Dignidad y Compromiso y el Nuevo Liberalismo. De hecho, para este punto quiero enfocarme en una interesante estrategia que está teniendo el Nuevo Liberalismo, y es que si su merced es de los que cree y dice y jura que el deporte y la política no tienen nada que ver, pues les comento que una estrategia del Nuevo Liberalismo es traer gente relacionada con el mundo del fútbol, desde árbitros, exfutbolistas y hasta incluso presidentes de equipos de fútbol. Así que para esta información que les voy a dar, voy a poner un clip del programa deportivo La Titular, en el que el periodista Alejandro Pino Calat contó esta importante información. Pero en estas elecciones vamos a ver muchas caras del deporte conocidas, y acá les voy a lanzar ciertas cositas. Rafael Zanabria, exárbitro, y comentarista, colega, ¿sí? Comentarista en ESPN, Rafael Zanabria, candidato a la Cámara de Cundinamarca por el Nuevo Liberalismo. Ayer me lo confirmó personalmente. Bombazo. Sí, ayer lo llamé porque me llegaron con ese chisme, lo llamé, me dijo, sí, eso es cierto, me voy a lanzar. Con eso, ya ojo con lo que está haciendo el Nuevo Liberalismo, porque tenemos a Tulio Gómez, dueño del América, candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, tenemos a Rafael Zanabria, exárbitro y analista arbitral, candidato a la Cámara por Cundinamarca, y acaba otro, exjugador de Selección Colombia, mundialista y también comentarista en estos momentos en ESPN, Carlos Valdés, candidato a la Cámara por el Valle del Cauca con el Nuevo Liberalismo. Campeón con el América de Cali, ¿eh? Campeón con el América de Cali, por supuesto. Carlitos Valdés también se lanza. Es más, quieren que les cuente otro que también hace parte del mundo, o sea, muchos por el Valle. Todos conocemos a Javier Fernández, el cantante del gol. El cantante del gol. Candidato a la Cámara de Representantes por el Valle. Recordemos que acaba de salir de RCN, que estaba a la expectativa de qué iba a pasar con su futuro. Pues se los puedo contar porque también me la filtraron ya. Va a ser candidato a la Cámara por el Valle del Cauca. Entonces, ojo que se van a venir. ¿El Nuevo Liberalismo también? No, él no está con el Nuevo Liberalismo.
Y por si de casualidad su merced quiere verse el capítulo entero de donde les estoy mostrando este clip y de paso le gustan los deportes, pues de corazón les recomiendo este tremendo programa llamado La Titular. Y si quieren escuchar puntualmente el capítulo de donde saqué el clip, pues el episodio lo encuentran en YouTube como Netflix se suma a la pelea por los derechos de transmisión. Y si su merced solo quiere de verdad decir como, oiga, yo quiero verificar que esto no es IA, de que el programa es real, de que esto sí se dijo en vivo y en directo, pues ustedes pueden buscar el video y alrededor del minuto 40 ahí van a encontrar el clip que les acabo de poner. No deja de ser interesante cómo el nuevo liberalismo le está apostando a figuras públicas que están relacionadas con el mundo del fútbol, ya que no solo sigue demostrando la tendencia de ver deportistas en cargos públicos, como lo puede ser el caso de la primer medallista de oro olímpico María Isabel Urrutia, que fue ministra de Deporte del actual gobierno, o el exarquero Leandro Castellanos, que se encuentra en el Consejo de Bogotá, para que en serio digan después que el deporte y la política no tienen nada que ver. Y ya yéndonos con la última estrategia y apuesta política, tenemos al pacto histórico con la controversial propuesta de llevar influencers que pueden generar todo el escándalo que quieran, pero después de las pasadas consultas, el pacto vuelve a confirmar que la influencia por redes sociales sí consigue y arrastra votos, sea del partido que sea. Los influencers parece que se convertirán en una nueva constante del panorama político. Por ejemplo, si miramos casos como el de Walter Rodríguez, mejor conocido como Wally Opina, que ha estado literalmente en boca de todos los medios de comunicación, pues consiguió 129.530 votos, o el caso de Laura Beltrán, mejor conocida como Lalis, que obtuvo 26.718 votos, o una de las sorpresas que fue Hernán Muriel, quien es un influenciador antioqueño, mejor conocido por su proyecto Cofradía para el Cambio. Él obtuvo 41.477 votos, siendo el candidato con más cantidad de votos por la Cámara de Antioquia. Y si ustedes logran mirar el panorama completo, el pacto histórico no solo tiene influencers como youtubers, sino que tiene desde caricaturistas hasta actrices porno. Y vale, ya para este punto del episodio, después de darle a conocer el panorama dentro de las apuestas de cada partido y movimiento político en Colombia, como pues ya les dije, haciendo pequeño recuento, la derecha o específicamente el centro democrático reencauchando a la vieja guardia de la política colombiana, el centro apostándole, o bueno, no el centro, el nuevo liberalismo apostándole a gente metida en el mundo del fútbol, o el pacto histórico con los influencers. Entonces, en este punto lo que voy a hacer es dar mi opinión personal en general. O sea, mi idea es hablar y darle a todos por igual. Porque algo que me parece muy importante resaltar y recalcar para que se les quede a ustedes en la cabeza, mis queridos y queridas oyentes, es que en un país como lo es Colombia, por desgracia, nosotros ya estamos tan acostumbrados a la corrupción que prácticamente tenemos que buscar elegir al menos peor de todas las opciones, creando frases horribles pero constantes como que robe todo lo que quiera pero que haga. O sea, en pocas palabras, perdón y qué pena por obligar a los políticos a hacer su gran hijueputa trabajo. Para iniciar con todo este panorama, quiero hablar sobre que a mí en lo personal no me gusta del todo ver personajes como influencers, deportistas, periodistas o personajes públicos que su mayor mérito para estar en un cargo público, como lo es ser un congresista que se gana la pequeña miseria de 52 millones de pesos, porque sí, este año les volvieron a subir el sueldo, pues habla de lo mal que está el panorama político. Ahora bien, puede que su merced sea como cualquier persona coherente que espera que sus gobernantes sean seres preparados y aptos para manejar y dirigir un país. Pero si miramos, por ejemplo, en el caso específico de lo que es la derecha y de los partidos tradicionales, pues habitualmente desde siempre han utilizado sus maquinarias para elegir habitualmente a los mismos congresistas que llevan dentro del Congreso desde los años 90, como lo puede ser el caso de Efraín Cepeda, que lleva siendo senador desde 1994, por ejemplo.
Y es que ese es mi punto, o sea, no sé verdaderamente a qué tipo de cambios se le puede apostar a personajes que han estado en el panorama político desde prácticamente toda su vida. Y una de las críticas que siempre es constante en la historia del país es que siempre nos han gobernado mal. O sea, siempre ha habido muchas críticas por gobiernos que más allá de la violencia, que más allá del narcotráfico, pues siempre ha tenido grandes problemas donde siempre terminamos concluyendo que tenemos pésimos gobernantes. Y el punto de la crítica, porque hay que ser críticos con absolutamente todas las personas, es que en verdad también asimismo como podemos ser críticos con el hecho de que lleguen figuras públicas al Congreso, así que su mayor mérito es solamente ser conocidos, pues yo siento que también hay que ser muy crítico con esos personajes que supuestamente están recontra hiper mega preparados, están más preparados que un yogur, que prácticamente han dedicado toda su vida a estar trabajando en la política o estando en el sector público, y son personajes que desde que tú los conoces siempre han vivido de su delicioso sueldo y contraticos que deja por el camino del ser funcionario público, porque así como le podemos hacer la crítica a los influencers o a los deportistas, también tenemos que hacerle la crítica a los políticos tradicionales, que en verdad, ¿qué han hecho? Ahora bien, les voy a dar una opinión que en lo personal yo siento va a ser muy chocante para ustedes, y hasta estoy completamente seguro que muchos y muchas de ustedes van a estar en contra de esto que les voy a decir. Pero vale, así como les digo sobre que no me gusta ver en el Congreso personas que su mayor mérito es solo ser medianamente conocidos, sí quiero decir que en un punto no veo tan mal que lleguen influencers al Congreso. Y antes de que pierdan la cabeza y quieran cancelarme por esto que acabo de decir, les voy a explicar el por qué digo que no veo tan mal que lleguen influencers al Congreso, puesto que pienso que la banalización y simplicidad de la imagen de un Congreso lleno de influencers, que puede que estén o no preparados para el cargo, que eso es otro tema, sí pienso que podría generar la suficiente incomodidad en la ciudadanía para hacer actos y cambios que de verdad son necesarios para el país. O sea, no por nada los HPs, honorables parlamentarios, que toda su vida han estado gobernándonos, nunca han tenido la pequeña iniciativa de cumplir algo que siempre prometen en campaña, pero a la hora de gobernar se les olvida completamente, como lo es por ejemplo el tema de bajarse el sueldo, que siempre pasa algo y termina hundiéndose el proyecto. Y al punto al que quiero llegar con todo esto que les estoy diciendo de tener muchos creadores de contenido en el Congreso, es porque en serio me hace querer soñar con la idea utópica de que en ese punto donde hayan tantos influencers en el Congreso, es que pueda generar tanta incomodidad en la gente, que en serio pueda ocasionar tal magnitud de controversia e inconformidad, que en un punto nos comencemos a plantear qué tipos de personas estamos eligiendo, están llegando al Congreso, y aparte de todo esto también nos comencemos a plantear cuál es su verdadera labor, más allá de solo ganarse 52 millones de pesos. Y aunque yo sí creo que va a incrementar después de las elecciones de 2026 la presencia de influencers, también hay que decir que esto no es algo de ahora. No, de hecho, desde el pasado e incluso en esta legislatura tenemos congresistas que están ahí solo por su labor en redes sociales. Y de hecho, algo que yo creo que evita el panorama que les hablo sobre tener un Congreso dominado por youtubers, tiktokers, streamers o tuiteros, es el tema de las maquinarias y los clanes políticos. O sea, el ejemplo más cercano que tenemos es la gran cantidad de votos que obtuvo la ficha política del clan Torres en la consulta del pacto histórico. Y algo en lo que sí quiero hacer énfasis es que en la mayoría, por no decir que en todos los partidos políticos de Colombia, hay al menos algún clan familiar o de poder que está manejando los hilos para seguir dominando una región, sea como sea, ya sea desde involucrarse con personas dudosas o grupos ilegales, o hasta incluir en, como les dije antes, la constante compra de votos. Entonces sí, aunque van a haber más influencers, este país seguirá dominado
por las mismas familias que llevan desde hace décadas haciendo lo que quieran con el poder. Y esto es una crítica para que en serio le paren bolas a todos los clanes políticos que hay y cómo funcionan, ya que no importa el bando, solo están ahí para satisfacer sus intereses personales. No por nada se comportan como clanes mafiosos en la política colombiana. Y bueno, mi gente bella y hermosa, hemos llegado al final de este tremendo especial de Halloween, que ya estará en noviembre, estoy seguro. Y pues en lo personal, siento que este tema es completamente terrorífico, pasional y obviamente algo completamente muy absurdo, que en muchas ocasiones parece sacado del universo del realismo mágico. Pero si han escuchado el podcast, saben que este país tendemos a superar al realismo mágico con nuestra propia realidad. Espero que les haya gustado el capítulo y que aunque no estén de acuerdo conmigo y lo que les dije, sí me lo dejen saber en la caja de los comentarios. Me gustaría poder leer sus opiniones y espero que tampoco pues me puteen mucho. Porque jueputa tema para generar tanto problema en este país, que siempre la violencia nos domina. Y además, aparte de todo esto, también sigo insistiendo, perdón por escucharme de esta forma, yo siento que estoy completamente agripado, pero pues como tenía mucha ilusión en sacar este capítulo pronto y como pueden escuchar sigo todavía mal, pues verdaderamente no quería que se me hiciera tan tarde, así que dije, da igual, vamos a hacer lo posible por sacarlo y aquí vamos para adelante para sacar este tremendo especial de Halloween en audio. De hecho, sé que aparte de lo difícil que es hablar sobre estos temas, aunque sí hay varios momentos en donde doy mi opinión, no olviden que hoy por desgracia cualquier tipo de periodismo actualmente es de opinión, ya sea el deportivo, el cultural, el político, etc. No importa cuál sea la rama, actualmente los periodistas buscan más demostrar algo y replicar contenidos solo para tener likes, a tal punto que hoy nuestras fuentes de información son unas simples influencers, cosa que genera muchos problemas graves de información, que pues no sé, siento que todos deberíamos ser conscientes y críticos de esto que les digo, pero asimismo espero que les haya gustado todo lo que les manifesté, expresé y conté en este tremendo episodio del día de hoy. No olviden que pueden escuchar este tremendo capítulo y más en plataformas como Spotify, YouTube, Spreaker, iVoox y Apple Podcast. En todas estas plataformas nos encuentras como Qué Cosa Seria Trip. Y asimismo puedes seguirme en Instagram como @quecosaseriatrip. Recuerden que les habló Felipe Sierra y que nos escuchamos o veremos en una futura ocasión. ¡Adiós!